Yasna Yelena Agilis J. Yus Nungach ku ayuk na spuk ku ayuk naknash it's naiden kusna in hoj. Yus kahandot mab shunapat kumut hoi hyot kibat de biotsnayep noem. Havet yots na nabatagat kuuts nakshan wakwem it's Puebla it's mayagant muda hoi de biotagach ayuk kapstep mayagta. Tigipstuktuk tigachech ha ayuk pat kumut hoi yot kapst noem. Ayuk gets hain gapsp. Havet amajan as naktung padan as den smut mayagan ha hoi benet tigachech ayuk yok kapstep. Esto es el silencio y las palabras que nombran. Episodio 1. Educación. Mi viaje inicia en Los Reyes, Puebla, donde me encontré con artesanos como el señor Abel, quien es uno de los pocos hablantes de Ngiwa que todavía mantienen viva esta lengua. Señor Abel, usted en sus recuerdos de infancia, todavía veía niños, había gente joven que todavía hablaba Ngiwa. Bueno, sí, muy poco, ¿no? Muy poco, como los íbamos a la escuela, entonces como que los jóvenes de otros padres pues no hablaban, entonces como que era difícil, ¿no? Los maestros. Los maestros también, pero sí, donde salíamos encontramos los señores y sí hablaban, a lo mejor nos decían como nuestro nombre, pues en Ngiwa, que cómo está mi papá, cómo está mi mamá. ¿Cómo está todo? Y eso, pero ya en cuanto a los jóvenes, muy pocos, pues, porque sus padres no hablaban, entonces. Ya no hablaban. Entonces ya era muy difícil que habláramos así. Solamente a los mayores que nos encontraban y nos preguntaban, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vas? ¿Tu papá? Ya contestábamos, pues. Ay, sí, y en la escuela ni pensar que les dieran porque clases. A veces llegó un momento que decían que mejor dejáramos eso porque era muy indígena, ¿no? Eso le decían los maestros. El maestro. No, ya no hablen eso porque es muy indígena. Se ve muy gente así muy indígena. Y se ve mal ser indígena. Qué fuerte que dijeran, ¿no? Eso es muy indígena, como algo malo. Ajá, como algo malo, muy bajo. Mi viaje continúa en la ciudad de Oaxaca, donde me encontré con Odilia Romero, activista residente de Los Ángeles, California y hablante del zapoteco de San Bartolomé Sogocho. Yo no hablaba español, o sea, me acuerdo que en esa época todavía había mucha resistencia de los niños de hablar español. Las maestras de la primaria nos querían obligar y a mí todavía me tocaron los golpecitos de las reglas por hablar zapoteco, había mucha resistencia todavía. Entonces a mí me llevan, yo sé muy pocas palabras en español, te digo, no sabía la diferencia entre tú y usted. Entonces cuando yo llego, yo no sabía que existía la Oaxaca, pero no sabía que era una gran ciudad. Y también sabía que existía Cita, que es la Ciudad de México, pero tampoco me lo imaginaba. ¿Cómo es Oaxaca en zapoteco Sogocho? La. ¿Y la Ciudad de México? Cita. Entonces, como que estos lugares lo hablaban, o Yubaco, que es Mitla, o sea, la gente lo hablaba, pero no lo conocías y solo sabías que estaban detrás de la montaña. Pero a nadie explicó que detrás de esas montañas es otros mundos. Yo llego a Los Ángeles, la comida es diferente, pero no me dijeron que ahí no hablaba mi lengua, que ahí iba a ser mexicana, que iba a ser latina, que iba a ser chicana, o que iba a ser toda esta clase de cosas, porque yo, siendo en Sogocho, era como una persona de Sogocho. Eso es como que te quitan todo un mundo, te quitan tu lengua, tu comida, tus tradiciones. Y qué bueno que viví ahí hasta los 10 años, porque si no, no sé qué identidad yo tuviera, ¿sabes? En la ciudad de Oaxaca, platiqué con Orlando Ríos, maestro en traducción e interpretación de lenguas indígenas y particularmente del zapoteco de San Bartolomé Sogocho.
¿Qué papel han jugado las escuelas en este borramiento de nuestras lenguas? Ay, no, muy difícil. Todavía hay estas expresiones en en la memoria colectiva de nuestros pueblos, cuando se le multaba, ¿no?, el peso a las personas por cada palabra que hablaran zapoteco, pues se les multaba. O incluso tengo ahí un testimonio grabado de un señor de 72 años que dice que el maestro lo primero que les pidió era dejar de usar huaraches y que empezaran a usar zapatos para que tuvieran esta idea de progreso, que dejaran de ir a cuidar los borregos para que aprendieran en la escuela, ¿no?, que era lo que les iba a sacar adelante. Y fue muy agresivo, ¿no?, muy violenta esta situación de cómo se implantó la escuela en nuestras comunidades. Incluso nosotros tuvimos profesores, digo, porque en los 90s había profesores mismo de Sogocho que siempre impulsaron pues que se hablara más el español que el zapoteco. Y eso pues ha sucedido en nuestras comunidades, que los mismos profes pues somos quienes a veces nos preocupamos mucho a veces por querer generar aprendizajes en español cuando los estudiantes no nos están comprendiendo qué es lo que estamos diciendo en español. Entonces dejamos a un lado el zapoteco, ¿no? Como primero es borrarlo. Entonces exterminar el zapoteco. Y es muy duro pensar que algo que, no sé, parece positivo, que es pues la escolarización, o sea, ir a la escuela creo que es algo deseable, es algo que se ha buscado mucho y que implica o que vamos a tener una mejor calidad de vida, etcétera, pero que eso sea a costa de dejar de ser lo que tú eres, ¿no? O sea, pensar la escuela como un bastión lingüicida es muy fuerte, y un bastión donde se irradió el racismo. Con esto que dices, deja de usar guarache, parece que a ti no te... ese mandato no surgió efecto en ti, y a cambio de dejar ser tú, que es hablar tu propia lengua. Nos trasladamos ahora a San Bartolomé Quialana, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, y un lugar donde el zapoteco es la lengua de uso común de la mayoría de la población. Ahí charlamos con la doctora Lourdes Martínez, médica anestesióloga. Ella ha emprendido una labor admirable para facilitar los servicios de salud a quienes hablan lenguas indígenas, una tarea que no ha sido nada fácil. Por ejemplo, en mi hospital saben que hablo, porque yo siempre ando hablando, pero no hay un censo. En mi hospital, por ejemplo, nada más ahí, no hay un censo que diga, pues esta doctora de la noche habla, o este doctor de la mañana habla. No hay un censo. Yo fui a buscar lugar por lugar. Oye, ¿tú hablas una lengua? No. Oye, ¿tú hablas? Sí, no, pero tal persona creo que sí habla. Y ahí voy con esta persona. Oye, ¿tú hablas una lengua? Sí, ¿qué hablas? Y ya le digo, y ya anoto la comunidad. Digo, pues puede hablar a esto. Nada más ese censo, pero porque se buscó quiénes hablan. Un anestesiólogo que está en mi trabajo igual, habla zapoteco, pero no lo habla con los pacientes. No hace ningún trabajo de esto, no. Claro, el efecto también del racismo hace que muchos profesionales de la salud supongan que nieguen o prefieran no usar su lengua. Sí, ¿no? La verdad, yo pienso que sí, pero la verdad es que yo me curé de eso desde niña, pues, porque sí, o sea, había discriminación, pero así muy marcado, que la maestra, pues, como yo no hablaba el español, la maestra me pegaba, me daba de reglazos y me paraba así en la pared y me decía, vete allá. O sea, yo ni sabía qué decía, pero me paraba ahí. Y no me dejaba salir, y todos los niños salían y yo estaba parada y digo, ¿qué hago? Yo no sé, dije, ¿qué estoy haciendo mal? Pero en mi lengua, no sé, yo pensaba y yo decía, ¿pero por qué me hace esto? O sea, desde ese momento yo sentía ese rechazo. Y ya después fui viendo, dije, pues es porque yo vengo de un pueblo, porque hablo esta lengua, porque los niños se burlan de mí. ¿Pero por qué? Digo, si ellos sí hablan diferente, pero pues yo no les digo nada. Y desde entonces yo he sentido todo esto, pues, y así pasó la primaria. Y en la secundaria, pues ahí no hubo problema porque yo ya estaba hablando español. En la prepa tampoco. Y en medicina, pues ya no me importó, pero
llegando, por ejemplo, al hospital del Iste, pues yo sí escuché varias veces a las enfermeras decir, ay, esa India, ¿cómo llegó aquí a mandar? Porque luego me pusieron como jefa del servicio de anestesiología. Y yo decía, ¿pero por qué me dicen así? Si yo llegué, y yo llegué preparada. A mí no me metió nadie. Y yo me pusieron de jefa, pues porque no había jefe, y yo llegué y me dijo el director, mira, tú vas a hacer la encargada. Yo dije, yo ni conocía al director ni nada para que dijeran que me metió. Y yo dije, ¿qué les pasa? Y entonces por eso ya no me duele. Porque sí, al principio ya tiene más herramientas para enfrentar eso. Yo dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué si yo soy una mujer preparada? ¿Por qué me hacen así? Imagínate, una persona que no tenga preparación. O sea, ¿cómo la tratan? Yo dije, no. Dije, no les voy a decir nada ni nada. Solo se compone esto. Y yo seguí y dije, lo que me va a dar herramientas es la preparación. En 1820, aproximadamente el 70% de la población mexicana hablaba una lengua distinta del español, pero en la actualidad los hablantes se redujeron al 6.1% de la población. ¿Cómo pudo el Estado mexicano disminuir tanto la proporción de hablantes de estas lenguas? Pues yo en la infancia jugaba todo en Mije y de pronto ves las nuevas generaciones y está pasando algo muy grave. Había todavía esa situación de que el único que hablaba español era el hijo del maestro o de la maestra, ¿no? Entonces había era muy vivo el zapoteco, lo escuchabas en todos lados. Y ahorita que estuve mucho tiempo fuera de la comunidad por estudio y por trabajo, y ahora que regreso más seguido, los niños ya completamente en español, incluso los jóvenes, ¿no? De 20 años para abajo, todo en español, y lo hacen de manera muy común, incluso para dirigirse a uno, se dirigen en español, y es muy triste para uno que trabaja estos temas o para que están en estos temas. ¿Por qué pasa eso? Entonces, ¿por qué pasa eso? Yo le pregunto a mi hermano, tiene dos niños, y les digo, pues hay que enseñarles el zapoteco. Y dice, ¿cómo para qué? ¿No? Entonces, ¿cómo para qué? Entonces, tú trabajas en eso, fuiste becado para hablar una lengua indígena y demás, pero para mis hijos, ¿cómo para qué? ¿No? Lo que necesitan ellos es vender y estar en esta situación, y entonces pues aprenden más español. Y hay una falsa disyuntiva, ¿no? Como si no se pudieran las dos. Uh-huh. O siempre que te dicen inglés o lenguas indígenas. Y yo digo, pues es que nadie te dice, oye, desinstala el zapoteco de tu cerebro para que puedas aprender inglés. O sea, es algo que más bien se explica por otras razones. Sí, por otras razones, ¿no? Por otras razones. Yo siempre cuando se habla de esos temas y voltea uno al ámbito, por ejemplo, profesional, a los hijos de los profesores, somos los primeros que no transmitimos la lengua, ¿no? Incluso los que estamos trabajando estos temas. Y es muy duro, ¿no? Pues, compañeros que están trabajando y que se dedican a escribir y que dan talleres en zapoteco, cuando revisas la cuestión familiar dices, mi hijo no habla el zapoteco, ¿no? Entonces en esa situación me cuento yo cotidianamente. Tengo una hija de 7 años y le digo, pues hay que estar aprendiendo zapoteco, y cada día le hablo más frases en zapoteco, y estoy logrando poco a poco que al menos que comprenda. Y es esa situación también que sucede con nosotros. Aunque tengas esta conciencia de decir, ¿sabes qué? Sí tienen que aprender las nuevas generaciones del zapoteco, pero no lo estamos como que logrando. En la Ciudad de México me encontré con el doctor Federico Navarrete, uno de los principales estudiosos del racismo que opera de manera evidente, pero también de manera evasiva en nuestro país. El náhuatl hubiera sido perfectamente una lengua nacional en México. Había muchísimos hablantes, es una lengua súper flexible que puede crear nuevo vocabulario. Entonces, si había que hacer un náhuatl de ingeniería, se hubiera hecho un náhuatl de ingeniería, de política, hubiera dado para todo, como cualquier lengua, ¿no? Finalmente, cualquier lengua tiene la capacidad de modificarse, de expandirse, de cumplir las funciones que la sociedad le pida que cumpla. Y entonces la idea de que el español era mejor que las otras lenguas no es más que un prejuicio etnocéntrico y racista de las élites, ¿no? Y ya luego, pues eso se convirtió en políticas legales, en políticas, en impartición de justicia, política, y luego ya en educación. Las escuelas se hicieron todas en español, y desde un principio, desde los institutos científicos que surgieron en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, donde estudió Benito Juárez, donde estudió Manuel Altamirano, donde estudiaron todos ellos hablantes de lenguas indígenas, el propósito de la educación era castellanizar.
O sea, tú ibas a la escuela para dejar de hablar zapoteco y hablar español. Tú ibas para dejar de hablar otomí y hablar español, para dejar de hablar náhuatl, para dejar de hablar maya. Y la escuela tenía ese propósito, ¿no? Y ese es un propósito que, sea lo que sea, la escuela sigue teniendo, ¿no? La escuela es la gran difusora, ya no quizá a nivel primaria por la educación bilingüe o intercultural, como la llaman, aunque sigue siendo españolizante, pero ya a partir del nivel medio todo es en español y casi no hay opciones en otras lenguas. No, ni siquiera las universidades interculturales son propiamente multilingües, ¿no? Sigue siendo la mayor parte de la educación en castellano, ¿no? Cerca del atardecer, llegamos a San Andrés Chicahuastla, en Oaxaca, donde nos esperaba el profesor Fausto Sandoval, un docente apasionado de su profesión, pero muy crítico del sistema educativo mexicano. ¿Cuáles fueron esas acciones cotidianas, violentas, castigos, etcétera, que se implementaron para intentar por lo menos borrar nuestras lenguas? Tuve la gran fortuna de haber aprendido las 2 lenguas al mismo tiempo, porque pues tenía una abuela que todo el tiempo me hablaba en triqui desde que nací, y mis padres me hablaban en español y luego en la casa hablábamos en español, y eso hizo una diferencia, por ejemplo, en nuestras experiencias ya con el español, porque pues ya lo hablábamos, ¿no? Y de alguna manera nos fortaleció, porque yo recuerdo que desde pequeño, desde niño, a mí muchas veces me ocupaban como traductor. O sea, fuiste intérprete desde chiquito. Exactamente, desde chiquito. Y eso me dio otra perspectiva. ¿Qué sugerencias darías a alguien que está en este camino de trabajar por la lengua y la cultura de cada pueblo? Ahora sí que como hay algunos libros así, carta a un joven maestro del sistema indígena. O sea, después de todo este recorrido, ¿qué consejos, qué sugerencias para hacer este tipo de trabajo? Hay que ser radical. Hay que ser radical. Sí, estoy de acuerdo. Y decir que la escuela no sirve. Un profesor diciendo que la escuela no sirve. La escuela no sirve, diga, para nuestros fines, ¿no? Claro. Y como está también. Y que lo que queda es mucho lo que se pueda hacer desde las iniciativas locales. No, desde arriba no va a venir nada. No va a venir nada. No puede venir nada. Están imposibilitados por diferentes razones. Yo creo que los que tenemos ideas, los que tenemos intención, los que tenemos ganas de, por ejemplo, de que nuestra cultura no se pierda, que la aprendan las nuevas generaciones y eso, tenemos que desarrollar experiencias, ya sea experiencias individuales, experiencias colectivas, experiencias de hacer una escuela, experiencias de implementar algún proyecto educativo. Hay que hacerlo. No va a venir de ningún otro lado. Y eso sí, hay que ser lo suficientemente autocríticos para no caer en lo mismo también. Es decir, porque antes, ¿qué es lo que hacían nuestros sistemas educativos en nuestros pueblos? Nos enseñaban a cultivar para comer. Enseñaban a tejer para vestirse. Enseñaban a conocer el bosque para tomar nuestros alimentos. Enseñaban a construir casas, en fin, todo el sistema educativo orientado pues, para que uno pueda vivir. Y eso es algo que se ha perdido bastante y hemos perdido en eso muchísimos conocimientos. O sea, nuestro deseo no es que ese sistema educativo te dé los elementos para que te conviertas en una persona que es explotada en una maquila durante 12 horas trabajando para este sistema, ¿no? O sea, es para vivir bien. Exactamente. La escuela ha representado para los pueblos una promesa de... hay una pobreza estructural, o sea, no porque los pueblos indígenas seamos ontológicamente pobres, sino porque ha habido, una serie desde el colonialismo de despojo y de pauperización, un proceso de empobrecimiento. Ante eso llega la escuela y nos promete que puedes mejorar tu situación a cambio de dejar de ser tú. Exactamente. ¿Esa promesa sigue vigente? Sigue vigente. Sigue en la idea de las personas, pero creo que va a tardar un poco todavía en que la gente se dé cuenta que la escuela no está cumpliendo su promesa, que es la de otorgar empleo. Pocas relaciones me parecen más personales que aquellas que se establecen entre padres e hijos, entre madres e hijas en esos primeros años de la infancia.
y negarse a establecerlos en tu lengua materna para evitar que tu hijo la adquiera es de una violencia aguda. ¿Por medio de qué mecanismos principales se impuso el castellano y se borró las lenguas indígenas? ¿No? Porque la enseñanza de una nueva lengua nunca me ha parecido ningún problema. Son una combinación de prácticas institucionales, sobre todo educativas, y no solo de que la escuela enseña en español, sino de que la escuela tradicionalmente en México ha castigado el uso de lenguas indígenas, ¿no? Y yo creo que otro factor muy fuerte es la discriminación que se ejerce desde la propia sociedad, ¿no? Obviamente, si tú aprendes el español como segunda lengua, vas a tener un acento. Obviamente vas a tener lo que se llama transferencia, es decir, vas a pasar cosas de tu lengua materna a la lengua que aprendiste, como los hispanohablantes lo hacemos en inglés continuamente, ¿no? Pero ese fenómeno de transferencia, que es inevitable, en México es profundamente despreciado y discriminado. En lugar de valorarlo como una evidencia de que estás aprendiendo mi lengua, es decir, tú estás cruzando un puente y estas marcas son evidencia de ese esfuerzo y de esa riqueza, se ven como despreciables, ¿no? Pero no es lo mismo tener acento al hablar español si eres de Francia a si eres de un pueblo indígena, ¿no? Claro que sí. O sea, hay ahí una cuestión profundamente racista, ¿no? Generalmente lo que se dice de las personas que son bilingües es que no saben hablar, que es doblemente cruel, ¿no? Porque finalmente hablan su idioma, están aprendiendo español y todavía el hecho de que se esfuercen en hablar español es construido como una evidencia falsa de que no saben hablar, ¿no? O sea, porque hablan un español diferente. Y entonces, dentro de ese marco, la discriminación de las lenguas indígenas se ejerce tanto a la lengua indígena como a los hablantes de lengua indígena que hablan español, porque hablan un español que no es considerado el adecuado, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos esos factores se van sumando, ¿no? Y también, pues, si tú tienes un juicio que es en español y no eres hablante de español, pues está endemoniada la cosa, ¿no? Y los casos de injusticias cometidas contra personas que fueron acusadas de crímenes que ni siquiera entendieron de qué los acusaban son muy conocidos, ¿no? Y hay muchas personas en la cárcel condenadas injustamente porque no tuvieron un juicio en su propio idioma, ¿no? Entonces, pues todo eso se va sumando y se va convirtiendo en una presión no solo para hablar español, sino para dejar de hablar las otras lenguas. Mientras estudiaba la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, me di cuenta de algo que me pareció muy triste. Que yo sabía cosas de la etimología del español, de su historia, de sus características, que estudiaba latín, pero no sabía ninguna de estas cosas sobre mi propia lengua. Pensé que todo el tiempo nos atraviesa el lenguaje. Desde que despertamos, usamos la lengua e incluso en nuestros sueños utilizamos alguna lengua para soñar, aunque sea de manera involuntaria. La lengua es un territorio cognitivo y hay que defenderlo. Todo esto, siendo tú tan crítico, pero también tan entusiasta y que amas tanto pues, tu profesión, si la escuela ha sido que esta pala con la que han extraído muchas cosas, ¿no? Nuestra lengua, entre ellas como algo súper valioso, ¿podemos transformarla desde acá? ¿Podemos resistir y convertirla en otra cosa, en lo contrario? Yo tengo la esperanza de que sí, porque están los maestros. Digamos, si uno ve bien las cosas, un maestro a veces termina teniendo más poder que el propio secretario de Educación Pública. ¿Por qué? Porque el maestro puede imaginar cambios y hacerlos. Entonces, por ejemplo, si nosotros los maestros nos llegamos a convencer de que podemos hacer otro tipo de educación, por ejemplo, de que podemos, a través de nuestra acción educativa, revitalizar nuestros idiomas, por ejemplo, lo podemos hacer. Nada nos impide que hagamos eso. De hecho, hay maestros que ya lo están haciendo. Y esto tiene que ser a través de los maestros, porque los maestros, de alguna manera, ya tenemos resuelto el asunto de nuestra vida. Es decir, es nuestro trabajo, ya vivimos de eso, ¿no? Y estamos en las comunidades, estamos viviendo en las comunidades, aportando cargos, siendo parte de la misma comunidad, y tenemos ahí un inmenso poder que lo podemos aplicar en beneficio de la comunidad. Así como ya lo estamos haciendo, un poco en prejuicio de nuestra cultura, podemos revertir el asunto. Concluimos nuestro viaje con muchas preguntas por responder.
¿Qué nos revela la amenaza de extinción a la que se enfrentan muchas de nuestras lenguas? ¿Cómo hacerle ver al Estado que es el principal violentador de los derechos lingüísticos en México? ¿Cómo opera la justicia en contra de quienes no hablan español? De eso hablaremos en nuestro próximo capítulo, El silencio y las palabras que nombran. Runa Sơn, Runa Sơn hospital, Runa Sơn, Asriadare, Asriad Huyalora, Buen Rakshu, Liu Shirniu, Ni Runa Sơn, Shirniu Liu. Pana Chuene cum Abseta, Parni, Stiniala, and to Atistepar, Suho Asandro. Pues when it me at your pen. Ven signer casa, basi chochi, relación eran las